tardes. Les doy la bienvenida a este ciclo de conferencias que presenta la Conavio en esta FIL. El ciclo de conferencias que está presentando la Conavio para esta edición está titulado Agricultura familiar y biodiversidad, porque bueno, se ha declarado el 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Y bien, el tema de hoy lo va a presentar el biólogo Salvador Anta, que aquí nos acompaña. Quiero decirles que el tema que hoy presenta es Economía Campesina y Biodiversidad. Y bueno, voy a hablarles un poco sobre la trayectoria que ha realizado Salvador. El biólogo Salvador Anta es egresado de la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y especializado en el tema de manejo de recursos naturales y forestales en comunidades indígenas y campesinas desde hace 25 años. Actualmente se desempeña como director general de corredores biológicos de la Conavio. Ha trabajado en la administración pública y ha colaborado en actividades académicas. Asimismo, ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales relacionados con el manejo forestal comunitario y la gestión ambiental territorial en México, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Brasil, Bolivia, Perú, Francia, Alemania y Finlandia. Asimismo, ha sido consultor para el Instituto Nacional Indigenista, el Banco Mundial, la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, la CEPAL, el Rainforest Alliance, la Fundación Ford, en la Conavio y actualmente con el Corredor Biológico Mesoamericano. Ha escrito más de 45 textos relacionados con temas como manejo de recursos naturales, silvicultura comunitaria, café sustentable, ordenamiento territorial comunitario, gestión ambiental y políticas públicas. Los dejo con el biólogo Salvador. Gracias, Luciana. Hola, gracias. Voy a parar para poder apoyarme en la diapositiva. Estoy presentando una ponencia sobre el tema de economía campesina y biodiversidad. Vamos a comentar algunos temas de economía campesina, biodiversidad y cómo tenemos problemas de amenazas a la biodiversidad, pero cómo en las comunidades campesinas tenemos algunas de las respuestas para proteger y conservar estos recursos naturales. ¿En qué estado se encuentra la economía campesina? Los que han trabajado, y veo que aquí hay alguna gente que ha estado en campo, pues encontrarán que tenemos una economía campesina, es decir, de pequeños productores en crisis, con una serie de cambios estructurales que hoy se ven sometidos estas comunidades a fuertes presiones económicas, agrarias, de políticas públicas. Y lo que encontramos es que no es esa realidad que teníamos hace 20, 25 años. Hoy tenemos unidades campesinas donde sus ingresos provienen de diferentes fuentes. La producción agropecuaria o forestal o la producción primaria no es suficiente para mantener la reproducción de las unidades campesinas. Hoy una parte importante, algunos autores estiman que el 30% de los ingresos de las comunidades campesinas vienen de subsidios y una parte también muy importante vienen de recursos que ya sea vienen de remesas o de jornaleo que hacen algunos miembros de la familia en otros lugares. Además, lo que hemos encontrado en los últimos años es que los programas institucionales, principalmente del sector agropecuario, no están dirigidas hacia los pequeños propietarios, a los pequeños agricultores. La mayor parte de los recursos están enfocados a la economía rural de agroexportación, a los productores de Sinaloa, de Sonora, de Jalisco, aquellos productores que están vinculados a los mercados nacionales e internacionales, y los pequeños productores en realidad tienen muy pocos apoyos, tienen muy pocos recursos y los que tienen acceso a ellos son muy limitados. También encontramos que hay una transformación importante en la estructura agraria. Una parte importante de la tierra se está aún más parcelando de lo que se tenía antes y las tierras de uso común están disminuyendo. Recuérdense que los ejidos pueden tener tierras de uso común
y la comunidad agraria también en general tiene siempre terrenos de uso común, esta superficie comienza a disminuir, comienza a ser parcelizada, aunque en la ley no se permita parcelizar terrenos forestales, por ejemplo. Y esto está generando que mayor número de productores estén incorporándose a la actividad y las tierras de uso común, léase las tierras forestales, están disminuyendo. También encontramos fenómenos que varios autores han estado revisando. Tenemos un campo envejecido, los jóvenes migran, se van a las grandes ciudades, si están en el sureste se van a la Riviera Maya, los que están cerca del centro se van a las ciudades de México, Toluca, o algunos también se dirigen hacia los terrenos de agroexportación como Sinaloa, Sonora, Baja California, y una parte importante también se va a Estados Unidos. Se quedan las personas grandes, los ancianos, y entonces tenemos un campo donde la mayor parte de los productores son gentes de edades mayores. Mujeres también empiezan a tener cada vez más importancia, dado que los maridos salen a trabajar y a mandar recursos para la reproducción de la unidad doméstica, y los jóvenes en realidad tampoco tienen mucho acceso por diferentes procesos a la tierra, y también normalmente los jóvenes buscan salir a trabajar y a buscar nuevas opciones. Las estructuras de gobierno de los ejidos y las comunidades se están debilitando, la asamblea empieza a perder capacidades, el capital social se está perdiendo, y eso hace que el proceso de toma de decisiones colectivas también se debilite, y se están dando preferencias a las decisiones de carácter individual. Y por supuesto, la pobreza ha aumentado en todo México, como se ha observado en los últimos datos, pero es en el campo donde tenemos un alto porcentaje de población pobre, principalmente en las comunidades indígenas. Y sin embargo, pese a todo esto, los ejidos y las comunidades son los propietarios del más del 60% de los ecosistemas forestales del país. Es decir, es en estos territorios donde están ejidos y comunidades donde se encuentra una parte importante de la riqueza biológica del país, la biodiversidad, los bosques y las selvas y los matorrales xerófitos. Entonces tenemos una contradicción como país, donde tenemos un sector abandonado, en crisis, con problemas, y por el otro lado estas unidades son quienes resguardan y tienen una importante parte de nuestra riqueza biológica. Este es un mapa que elaboró en la administración pasada el RAN y el Instituto de Investigaciones de Agricultura de Centroamérica, y este es el mapa de los núcleos agrarios que están en el Procede, que tienen terrenos forestales. Entonces hay cerca de, si no mal recuerdo, cerca de 30,000 núcleos agrarios. Hay algunos que no están registrados porque no han establecido su registro en el Procede, pero como ustedes pueden observar, una parte importante del territorio se encuentra en manos de comunidades y ejidos, y ahorita vamos a ver que todos estos que están aquí son fundamentalmente ejidos y comunidades que tienen por lo menos 200 hectáreas de bosque como mínimo. Entonces, bueno, es ahí en estas comunidades campesinas e indígenas donde tenemos un importante reservorio de nuestra biodiversidad. Aquí encontramos este mismo mapa, pero ahora ya con identificados el tipo de ecosistemas. Los que están en color morado son las selvas húmedas y secas. Los que están en color verde son los bosques templados, húmedos y subhúmedos. Los que se encuentran en color amarillo son fundamentalmente los matorrales xerófitos. Entonces, como ven, tenemos una superficie muy importante de nuestros principales ecosistemas en manos de los territorios de los núcleos agrarios.
Es ya muy documentado, está muy trabajado el hecho de que los productores rurales aprovechan los recursos naturales de estos ecosistemas para diferentes actividades. Es muy difícil encontrar una comunidad que se dedique exclusivamente a una actividad, porque encontramos que las unidades campesinas producen para autoconsumo, a veces para el intercambio, tienen productos agrícolas, pero también tienen sus pequeñas parcelas de ganado, cuentan con bosques y aprovechan algunos recursos forestales, ya sea comercialmente o para el uso. En algunos casos vemos también que los ríos, los lagos, las presas se aprovechan, y de los ecosistemas forestales se extraen una gran cantidad de productos para la subsistencia que se utilizan como medicina, alimentación. En fin, hay muchos trabajos que hablan de esto, y como decía hace rato, la importancia entonces de estas unidades agrarias es que contienen, mantienen y preservan una parte importante de nuestra biodiversidad y de nuestra riqueza biológica. También es ya conocido que México es uno de los países más importantes por su biodiversidad. No se ve bien en esta diapositiva, pero aquí está el caso de México, los principales países megadiversos, y aquí arriba podemos encontrar, aunque no veamos los números, el lugar que ocupa nuestro país en los principales grupos como plantas vasculares, que es el número 5, mamíferos el número 3, aves el número 8, reptiles el número 2, anfibios el número 5. Es decir, tenemos una riqueza importante, somos parte de los países megadiversos, y vuelvo a repetir, una parte importante de esta biodiversidad se encuentra en manos de los propietarios sociales de nuestro país. Que dicho sea de paso, también es importante señalar que a veces damos por hecho que es natural que haya ejidos y comunidades en nuestro país, pero cuando uno da la vuelta a algunos otros lugares del mundo, encontramos que la mayor parte de los bosques y las selvas y los ecosistemas forestales son propiedad gubernamental, son propiedad privada, y muy pocos son realmente propiedad de ejidos y de comunidades en el caso de otros países. Y este tema ha sido muy observado por diferentes instancias mundiales y países, y recurrentemente vienen a México a conocer esta situación de nuestra estructura agraria, la propiedad de los grupos sociales, y cómo es posible que estas unidades campesinas que son dueños de la tierra puedan mantener este tipo de resguardos y tengan a su vez una riqueza importante. De hecho, el Banco Mundial ha ido recomendando que se le reconozcan los derechos a las comunidades que viven en los diferentes bosques del mundo, para que se les pueda dar certidumbre y seguridad en la tenencia de la tierra. México ha logrado esto gracias a la reforma agraria, al proceso de la Revolución Mexicana y la Revolución Agraria, que empezó desde los 30 y que concluyó con el repartimiento de la tierra más o menos por los 70s, 80s. Nuestra biodiversidad, por supuesto, también seguramente ustedes lo han visto, está amenazada. Tenemos muchos problemas para mantener una biodiversidad en un estado saludable, adecuado. Los grandes factores de pérdida de nuestra biodiversidad tienen que ver con la pérdida de nuestros hábitats por factores de deforestación y degradación, por invasión de especies exóticas, por la sobreexplotación de algunas especies que ponen en riesgo su permanencia, los impactos de la contaminación del agua, por problemas de manejo inadecuado de residuos sólidos, y recientemente por diferentes factores asociados al cambio climático que están incrementando en los años el número de eventos de incendios forestales, las sequías, y esto parece tener entonces ya un impacto en nuestros ecosistemas y en nuestros territorios. México ha tenido una tasa de deforestación de las más altas. Este es un cuadro que nos presenta la Semarnat de cómo se encontraban las tasas de deforestación. Tuvimos un periodo muy alto de pérdida de
de cobertura forestal y parece indicar que la deforestación ha ido disminuyendo en los últimos años. Sin embargo, seguimos perdiendo cobertura forestal y esto es uno de los factores más importantes para la permanencia de un conjunto de especies. Existen instrumentos legales que están en nuestro marco legal, en la Ley de Equilibrio Ecológico, en la Ley de Desarrollo Forestal, y que actualmente tenemos un menú de opciones que pueden y están siendo útiles para la protección de la biodiversidad. Los más conocidos son las áreas naturales protegidas. Tenemos cerca de, si no mal recuerdo, 13 millones de hectáreas con ANPs, en donde ha ido cambiando el modelo de áreas naturales que eran impuestas y espacios donde no se permitía el aprovechamiento, a áreas que tienen capacidades de aprovechamiento por parte de sus pobladores, como las reservas de la biosfera, las áreas de protección de flora y fauna. Un instrumento nuevo que surgió por ahí de los 96, 97, son las unidades de manejo de vida silvestre para el aprovechamiento de especies vegetales y animales. Los programas de manejo forestal, si bien son actividades que están encaminadas a la extracción de algunos individuos, algunas especies, el solo hecho de que tengan un programa de manejo a largo plazo, que tengan una regulación bastante fuerte por parte de las autoridades y que además se requieren atender una serie de asuntos de carácter ambiental, hacen que en general las áreas bajo manejo forestal sean un instrumento muy interesante para el manejo y conservación de los ecosistemas forestales y su biodiversidad, porque lo que podemos encontrar es que donde hay áreas de manejo forestal normalmente no tenemos deforestación. La deforestación está desarrollándose en sitios donde la frontera agropecuaria está avanzando y en las áreas de manejo forestal el valor que tienen los bosques y la madera y otros productos maderables hacen o compiten de manera favorable para que estos no se pierdan y la actividad forestal se mantenga. Otro instrumento de reciente creación que apareció en el 2003, me parece, es el pago por servicios ambientales. Bueno, aquí andamos cerca de unas 10, 11 millones de hectáreas de unidades de manejo de vida silvestre y en programas de manejo forestal hay alrededor de 6 millones de hectáreas en el país. El pago por servicios ambientales, si no mal recuerdo, el último dato son cerca de 3 millones de hectáreas y es un instrumento muy interesante que ha ido dirigiéndose sobre todo a los bosques que captan agua para ciudades, para zonas agrícolas o sitios con alta importancia para la biodiversidad y son un instrumento que muchas comunidades han estado solicitando y que también han permitido mantener y conservar el medio ambiente, los ecosistemas forestales. Hay una serie de actividades que aquí yo he señalado como producción sustentable con criterios amigables con la biodiversidad, como son la cafeticultura orgánica, el cacao también bajo prácticas orgánicas, la actividad de la producción de miel, el aprovechamiento de algunos productos forestales no maderables, que también son muy importantes si se practican bajo los criterios de orgánico, comercio justo, amigables con las aves, en fin. Un nuevo instrumento que también la Ley de Equilibrio Ecológico reconoce son las áreas de conservación voluntaria. Hoy es posible que ejidos y comunidades y pequeños propietarios puedan establecer por su cuenta en su predio ejidal o comunal áreas de conservación comunitaria y me parece que yo creo que ya debemos andar cerca del 1 millón de hectáreas de este tipo de áreas de conservación voluntaria. Y bueno, voy a referirme y voy a continuar con mi intervención con este proceso de corredores biológicos, que también es un proceso nuevo en el país. No tiene en este momento ningún respaldo jurídico, más bien es un instrumento de gestión del territorio que trata de buscar conectividad en grandes áreas forestales, a veces uniendo áreas naturales protegidas. Y entonces estos son algunos o los principales actividades
que como país podemos nosotros hacer uso de ellos para poder proteger y conservar nuestra biodiversidad. Esta es la zona del Corredor Biológico Mesoamericano. El Corredor Biológico Mesoamericano fue un proyecto que arrancó en el año 2001 con recursos del GEF, del Fondo Mundial Ambiental. Se terminaron estos recursos en el 2008 y a partir de ese entonces, del 2009, el Corredor Biológico Mesoamericano se encuentra ya integrado a la CONABIO y sigue trabajando este territorio en el cual inició. Primero empezó en 3 estados de la República, en los 3 estados de la península, en Chiapas, y básicamente estos 4 estados. Finalmente se integra Tabasco y Oaxaca es el último estado donde se está integrando. Y como ustedes pueden ver, se trata de áreas, grandes áreas, que engloban a algunos de los ecosistemas más importantes por su biodiversidad y que también permiten cierta conectividad entre áreas naturales protegidas. Aquí se encuentra la reserva de Siancán, y entonces todos estos ejidos que se encuentran en esta porción conectan a la reserva de Calakmul, que se encuentra en esta porción. Acá se encuentra el área de protección de flora y fauna de Balancash, y entonces tenemos un corredor Siancán, Calakmul, Balancash, y recientemente se acaba de crear una reserva biocultural en la región Puc, por el estado de Yucatán. Entonces tenemos 3 grandes reservas y los ejidos y comunidades que están en este sitio donde se conectan con estas áreas protegidas son el área de intervención del corredor biológico. Igual en Chiapas está trabajando el corredor en todo el complejo de las áreas naturales protegidas de la selva lacandona, Montes Azules, Najametzaboc, Chanquín, La Cojolita, etc. Y el corredor biológico trabaja fundamentalmente en la periferia de estas áreas naturales protegidas. En la Sierra Sur estamos trabajando en un par de cuencas, en la cuenca del río Custepeques y en la cuenca del volcán Tacaná, pero aquí tenemos una serie de áreas naturales protegidas como la Encrucijada, el Triunfo, la Sepultura, que también el corredor sirve de conector entre estas áreas naturales protegidas. Y en el caso de lo que se conoce como Selva Zoque, Chimalapas y El Ocote, también estamos trabajando en una porción de estos sitios. En el caso de Tabasco, estamos trabajando sobre todo en temas de restauración en las cuencas que bajan principalmente hacia el Golfo, que vienen del Usumacinta y del Grijalva, y hay algunas porciones todavía de vegetación que se encuentran en buen estado de conservación y ahí estamos trabajando. Y en Oaxaca estamos trabajando sobre todo en la Sierra Juárez, en la Chinantla, en la región Mije y en la región Zapoteca de la Sierra Juárez, en la cuenca del Copalita y del Istmo, y como diría en Chimalapas. Entonces estos son los sitios en donde el corredor biológico está trabajando de una forma en que estamos tratando de usar todos estos instrumentos que han sido desarrollados desde nuestro marco legal y ponerlos a intervenir en los territorios que les estoy comentando. Entonces tratamos de que los recursos que se tienen desde CONAFOR, desde la Semarnat, desde la Zagarpa, puedan ir de manera complementaria y no contradictoria como ocurre frecuentemente, y buscamos que en el territorio, con grupos comunitarios, con organizaciones, se vayan utilizando de manera adecuada y vayamos cubriendo grandes extensiones de ecosistemas importantes como las selvas de Quintana Roo, las selvas de la región lacandona, los bosques templados de la región de Cintalapa, los bosques templados tropicales de Chimalapas, estas zonas de Chiapas donde tenemos bosques húmedos, secos, y la región de los bosques mesófilos de la Sierra Juárez y las selvas secas del río Copalita. Entonces, nosotros hemos estado trabajando con productores, con organizaciones, tratando de que sus productos lleguen a mercados, generando cadenas de valor y tratando de generar empresas comunitarias competitivas. Uno de los casos más exitosos con los que hemos hecho alianzas son los chicleros de Quintana Roo y Campeche, que forman una organización que se llama el Consorcio Chiclero. En conjunto constituyen cerca de 40 cooperativas y entre todas ellas, a través del aprovechamiento del chicle,
protegen cerca de 1.200.000 hectáreas de selvas de esa porción y han logrado prácticamente controlar todo el proceso de producción desde la extracción hasta la producción de una marca como es la marca Chixá, que principalmente se vende en Europa y en Japón, que son los mercados que pueden pagar este tipo de productos, por supuesto, aunque ahora es muy probable que comiencen a incursionar en el mercado de Estados Unidos y seguramente en el de México, con la intención de también tener otros nichos de mercado. Estamos trabajando el tema de café, el café de sombra, el café orgánico, café de comercio justo, en Chiapas y Oaxaca principalmente, y la mayor parte de los grupos con los que trabajamos también son grupos que están exportando su café. Prácticamente todos ellos tienen sus mercados en Europa, Estados Unidos y Japón. Estamos trabajando la miel, que es uno de los productos que también tiene una gran importancia para la península, Chiapas y Oaxaca, trabajando en proyectos silvopastoriles. En el caso de Chiapas, la ganadería siempre ha sido un factor de deterioro, de avance sobre la selva. Hemos trabajado con grupos de productores para tratar de cambiar el sistema productivo de una ganadería extensiva a una ganadería mucho más intensiva, silvopastoril, con el uso de especies arbóreas, con control de agroquímicos, con pastos mejorados, con cercos eléctricos, tratando de también tener una relación más virtuosa con algunos de los felinos que a veces son depredadores del ganado. Y en el caso de Chiapas hay algunos grupos que están produciendo productos orgánicos como queso orgánico en la región de la selva lacandona. En el caso de Campeche, creo que está más adelante la diapositiva, estamos trabajando con el manejo de acaguales, que es la vegetación secundaria derivada de las modificaciones de las selvas primarias, para trabajar los productos como chicle, pimienta, ramón, el Brosimum alicastrum, y la producción de carbón. Y por supuesto trabajando con actividad forestal, principalmente con comunidades y ejidos certificados, ejidos y comunidades certificados por el FSC, el Forest Stewardship Council, donde inclusive grupos como estos ya tienen controlada toda la cadena productiva y en algunos casos hasta teniendo tiendas de muebles que ofertan, en el caso de Oaxaca, muebles de madera certificada, donde el consumidor puede estar seguro que el manejo se hace de manera adecuada. Nosotros como corredor biológico funcionamos como un agente técnico de instituciones como las que aquí están, y de hecho operamos recursos de prácticamente todas estas instituciones con este tipo de programas, y lo que hacemos nosotros es que tratamos de los recursos, canalizarlos y ponerlos en el territorio, en los diferentes niveles de escalas donde están los productores, desde la unidad productiva, la comunidad del ejido, el municipio, y tratando de fortalecer procesos endógenos. Solamente quiero poner algunos ejemplos. Nuevamente me regreso a la península, la reserva de Siancán, la reserva de Calakmul, y estos ejidos que están aquí marcados, todos que están aquí, son básicamente ejidos forestales, y con todos ellos estamos teniendo alianzas y cooperación. Por supuesto, estos ejidos tienen ya una historia muy antigua de un buen manejo, con apoyos institucionales de diferentes fuentes y vías, pero con el corredor tratando de fortalecerlos en sus actividades de manejo para garantizar la protección y conservación de la biodiversidad. Y entonces aquí estamos haciendo un corredor de ejidos forestales que conectan este tipo de reservas. Incluso hemos tenido algunos informes de investigadores que han hecho monitoreos de jaguar en Calakmul y han encontrado que las poblaciones de jaguar se mueven sin ningún problema entre la reserva de Calakmul y los ejidos forestales de Quintana Roo, y con ello pues dando evidencias que el manejo forestal puede ser compatible con la biodiversidad. Este es otro de los casos donde estamos trabajando con una organización de productores forestales de Calakmul. Son también cerca de 30, 40 ejidos. En conjunto ellos tienen cerca de 1 millón de hectáreas en la región de Calakmul, dentro y fuera de la reserva de Calakmul, en la periferia,
con el proyecto que les comentaba de manejo de acaguales. La idea es buscar que estos acaguales, que son las áreas que se intervienen por la agricultura de resulta, tumba y quema y que se dejan al descanso, se puedan trabajar de manera productiva, estableciendo aclareos, limpias y introduciendo especies con valor económico como las que les comentaba. La pimienta, que es una especie nativa, el chicle, que es una especie nativa, el ramón, que es una especie que hoy se está incorporando para las dietas de las familias de la península, y otras más. De toda la extracción que se tiene de estos lugares, de toda la remoción de la vegetación, se está produciendo carbón, e incluso en este momento se están haciendo las actividades para lograr certificar ese carbón y que se venda como madera certificada. Entonces, como verán, son actividades de carácter productivo, pero que desde la producción tratamos de que mantengan, protejan y puedan garantizar la conservación de la biodiversidad. Este es otro ejemplo que quiero poner porque estos son otros de los lugares donde estamos trabajando, la selva lacandona. Esta parte es la reserva de la biosfera. Como se observa, se encuentra en un estado de conservación bastante adecuado, pero la periferia, que son los ejidos que están alrededor, pues tenemos un gran cambio de uso del suelo. Algunas áreas todavía se mantienen con cobertura forestal y es ahí donde estamos trabajando en el corredor para tratar de mantener todavía estas áreas forestales, recuperar algunas de las que han ido perdiendo, pero también promoviendo actividades agropecuarias y forestales y ganaderas que sean mucho más adecuadas con el uso de los ecosistemas. Ahí tenemos ya cerca de 5 años trabajando con recursos de Zagarpa y de CONAFOR. Y bueno, solamente quería comentar que esta misma diapositiva, pero ya con polígonos más específicos, todo lo que está en color naranja son porciones de selva que tienen el apoyo de pago por servicios ambientales. Y el corredor biológico lo que ha hecho es animar a los dueños de todos estos territorios a que se incorporen al programa de CONAFOR. Nosotros somos el agente técnico de CONAFOR y bueno, lo que estamos intentando hacer es que en vez de que se tenga una oferta del programa amplia y una demanda también dispersa, pues tratar de ir generando estos corredores y mantener áreas forestales que generan conectividad con la reserva o entre los propios ejidos. En estos mismos ejidos donde estamos trabajando tenemos recursos de Zagarpa para que complementar la actividad forestal del pago por servicios ambientales o la reforestación que apoya CONAFOR con productos agropecuarios que apoya Zagarpa para generar proyectos de agricultura orgánica, de agroforestería, de silvopastoriles, etc. Es en esta zona donde tenemos una red de silvopastoriles que está en un proyecto que voy a comentar más adelante. Bueno, esta intervención que se ha tenido del corredor biológico con recursos de Zagarpa y de CONAFOR y de CONAM, lo que ha logrado hacer es disminuir la tendencia en la tasa de desforestación. Era las gráficas donde se observa la pérdida que tienen en estos periodos de la cobertura forestal de la parte de los ejidos que les estoy comentando, que son Marqués de Comillas, Benemérito, Maravilla, Tenejapa, y después de la intervención que el corredor ha hecho con los recursos importantes de Zagarpa y de CONAFOR, la tendencia ha disminuido, aunque no se ha logrado detener la deforestación totalmente, pero ya no va para arriba, sino prácticamente se ha logrado bajar y esperemos que podamos seguir logrando bajar esta tasa de deforestación. El caso de Oaxaca, nosotros estamos trabajando en una región que está en la Sierra Juárez, que esta mancha azul que se observa son bosques mesófilos que se encuentran en esta porción. Probablemente sean los bosques mesófilos mejor conservados del país y probablemente también de Centroamérica. Esto obviamente requiere establecer una serie de acciones para proteger esos bosques, pero también trabajar con las comunidades que están en estos núcleos agrarios para bajarle presión al bosque a través de proyectos productivos sostenibles. Y ahí tenemos una alianza con diferentes instituciones, CONAFOR, CONAM, Zagarpa, Procuraduría Agraria,
en donde estamos tratando de que todos los programas de estas instituciones se apliquen de manera ordenada, organizada, y no tengamos las contradicciones que tenemos en diferentes partes del país. Bien, ya estoy por terminar y solamente comentarles que estamos iniciando la operación de un nuevo proyecto con recursos del GEF. Se llama el proyecto de sistemas productivos sostenibles amigables con la biodiversidad. Hemos seleccionado 27 proyectos que se van a apoyar los próximos 4 años. El financiamiento, aparte del GEF, cuenta con contrapartes de Semarnat y de Zagarpa en los sistemas productivos café, miel, forestal, ecoturismo, cacao y silvopastoril. Y la idea es que con estas 27 iniciativas, todas son organizaciones de segundo nivel. No estamos hablando de comunidades aisladas, sino organizaciones que tienen a varios socios en sus asociaciones. Tratar de llevarlos a 4 años a generar prácticas productivas que demuestren que no impactan sobre los ecosistemas y que son favorables para los diferentes grupos de especies o ecosistemas que ellos seleccionen, que se van a tener que monitorear. Me parece que esto ya casi es todo. Bueno, y señalarles que hay un nuevo documento que no se observa muy bien, pero tiene que ver con una propuesta que se hizo en el año del 2012. Este proceso que hemos hecho en el corredor biológico en los 6 estados que les acabo de comentar, la CONABIO y en aquel entonces personal de CONAM y de CONAFOR y otros miembros de la sociedad civil hicieron un planteamiento de que es posible extender este tipo de enfoque que hemos hecho en el corredor biológico en este tipo de territorios donde con este tipo de prácticas podemos mantener una porción muy importante de la biodiversidad del país a través de una gestión territorial, a través de una intervención ordenada y organizada de los programas y las políticas públicas, trabajando con organizaciones campesinas, preferentemente de segundo nivel, y usando los diferentes instrumentos que se tienen para la gestión tanto forestal, ambiental, como agropecuaria. Bueno, creo que sería todo, y si hay preguntas o comentarios, con todo gusto. Perdón, sí. Buenas tardes. Sí, es el Fondo Mundial Ambiental. Es un fondo que se instituyó como parte de los compromisos de Naciones Unidas para impulsar en el mundo diferentes esquemas y sistemas de conservación de la biodiversidad. Los países que forman parte de este sistema están obligados a poner recursos, pero también tienen derecho a recibir recursos de este Fondo Mundial Ambiental. En inglés significa Global Environmental Facilities. Muy bien. Otra pregunta. Yo trabajo en una consultora de ecoturismo. Me gustaría saber cómo puedo tener acceso a este nuevo proyecto y cuáles son los lineamientos. El nuevo proyecto que comenté se convocó el año pasado. Ya se abrió una convocatoria que fue dirigida principalmente a productores organizados de segundo nivel. Tuvimos cerca de 90 solicitudes y solamente se pudieron autorizar 27 proyectos. De estos proyectos que comento de ecoturismo, tenemos 2 en Oaxaca, la red de ecoturismo de la Sierra Juárez, y la otra es una nueva red que se acaba de constituir en Huatulco. Pero también tenemos otro proyecto en la región de Chiapas con una red de ecoturismo donde están algunos de los proyectos más antiguos de ecoturismo en Chiapas, y hay otra red de ecoturismo que está alrededor de la reserva de Siancán. Son 4 proyectos los de ecoturismo que han sido autorizados y prácticamente vamos a arrancar ya con ellos su apoyo en marzo de este año para tratar de darle seguimiento por los próximos 40 meses. Entonces la convocatoria ha sido cerrada y sí vamos a trabajar los próximos meses que comentaba con ellos. Sí, no hay por qué. Buenas tardes. Hola. Felicidades por la Gracias. presentación. A mí lo que me causa un poco de controversia son 2 cuestiones. Quisiera ver si me las podrían responder. La primera es, se ha tenido en este manejo, en esta gestión de la biodiversidad,
problemas o situaciones relacionadas con la bioprospección, y la otra sería enfocada a la relación que tienen con las comunidades en cuanto a qué se les ofrece o cuál es el trato que se les otorga para que accedan a entrar a esta dinámica de un manejo sustentable, porque a pesar de que desde las instituciones se pueda ver como algo amigable con el medio ambiente o de una forma sustentable, muchas veces para las comunidades puede no parecerlo, ¿no? Quisiera saber si tenía ese tipo de conflictos y qué resolución se les ha dado. Sí, en el tema de bioprospección no se tiene ningún proyecto ni ninguna actividad que esté relacionado con esto. Sin embargo, sí han habido en Oaxaca, una de las organizaciones con las que trabajamos, la USACHI, alguna vez tuvo algún proyecto que intentaba tener un proceso de bioprospección. Al final, por todo lo discutido y lo complicado que ha sido el asunto, decidieron mejor concluirlo. Y lo mismo ha pasado en Chiapas, pero el proyecto no tiene ningún trato o alguna actividad que tuviera que ver con bioprospección. Y lo que nosotros hacemos con las comunidades, y de hecho esto es, por un lado, una decisión que las comunidades deben tener, si quieren incorporarse, si quieren participar. Esta es una decisión en la que nosotros solamente convocamos y ellos eligen. La mayor parte de ellos ya tienen 25 años haciendo actividades como estas. Lo único que nosotros estamos tratando de hacer es apoyarlos en el monitoreo de sus procesos, en la toma de datos para que puedan demostrar que en efecto su cafetal permite la presencia de un grupo de aves importantes, o que la actividad forestal no tiene impactos sobre algunas especies que están en la norma, o que el chicle es una actividad que no tiene impacto sobre el resto de los elementos de los ecosistemas. Lo único que nosotros hacemos y es lo que hacemos con los recursos del GEF, es proporcionar recursos para que ellos puedan, incluso la idea es que las propias comunidades sean quienes hagan los monitoreos que ellos requieren hacer, pueden adquirir equipos para medir, para fotografiar, para comprar cámaras de fototrampeo, guías binoculares, se capaciten, etcétera, ¿no? Contraten asistencia técnica, ya sea de académicos o de grupos de la sociedad civil, que los vaya monitoreando, y que este trabajo que se va a hacer en estos años les permita tener una mejor valoración de sus productos en los mercados. Algunos de ellos tienen sellos de café amigable con las aves, otros, en la certificación forestal, a ellos les exige tener bosques de alto valor de conservación, hacer inventarios florísticos y faunísticos, significan costos para ellos, y de aquí pueden tener recursos para poder obtener ese tipo de datos, ¿no? Una última pregunta, porque me están informando que ya tenemos poco tiempo. De Cooperativa Local, Biodiversidad, Comunicación y Patrimonio, hace la pregunta de que si es posible que en Magdalena Contreras exista un corredor biológico y cuándo podría reabrirse otra convocatoria, porque pues la de este año ya se cerró. Sí. Gracias. Solamente para comentar que el corredor biológico que opera desde Conavio, solamente estamos en este momento restringidos a los 6 estados que mencioné, desde Oaxaca a la península, pero por supuesto que se podrían establecer corredores biológicos en donde se pudieran tener estas posibilidades. Inclusive la última lámina que comenté, pues hay una propuesta para que esto se extienda al resto del país, y entiendo que en estos momentos la Secretaría de Medio Ambiente está buscando con el GEF, con este Fondo Ambiental, elaborar una propuesta para poder extender este enfoque que he platicado a por lo menos una parte de lo que en el mapa presentaba, ¿no? Entonces es muy probable. Ahora, estas propuestas con estos organismos internacionales no se empiezan automáticamente,
Si se inicia este año, seguramente en el 2015 se podrá estar, y si se autoriza por parte del GER, se podrá estar arrancando este tipo de proyectos. Bueno, pues creo que el tiempo nos ganó. Gracias.